Hace 72 horas, exactamente a las 3:47 de la madrugada, hora de Moscú, Vladimir Putin apareció en la televisión estatal rusa con un mensaje que alteró de inmediato el equilibrio estratégico mundial. No hubo cortesías diplomáticas, no hubo lenguaje cuidadosamente medido, fue un ultimátum directo, respaldado por el mayor arsenal nuclear del planeta. Putin dio 48 horas a Ucrania para retirarse de los territorios ocupados, 48 horas a la OTAN para detener por completo el envío de armas y advirtió que si esas exigencias no se cumplían, Rusia usaría todos los medios a su disposición para defender lo que considera su integridad territorial. No era una frase casual, era una amenaza explícita. 6 horas después, Estados Unidos respondió de una forma tan calculada y contundente que aún hoy los analistas militares rusos intentan comprender su alcance. $300 millones en armamento avanzado, autorización para ataques en profundidad. Un mensaje inequívoco al Kremlin. El chantaje nuclear no funcionará, pero lo verdaderamente importante ocurrió en las horas previas, lejos de los micrófonos y las cámaras, en las salas de crisis del Pentágono, en los canales cifrados de la OTAN, en los sistemas de inteligencia que habían detectado señales inquietantes semanas antes de que Putin hablara públicamente. Este fue el enfrentamiento nuclear más grave desde la crisis de los misiles en Cuba, y entender lo que ocurrió en esos primeros momentos es clave para comprender por qué las próximas 72 horas pueden definir si el mundo se acerca a una guerra mayor o a la mayor derrota estratégica de Putin hasta la fecha. 3 días antes, Putin cruzó una línea que muchos servicios de inteligencia occidentales creían que evitaría, no por prudencia, sino porque hacerlo dejaba al descubierto una realidad incómoda. Su posición se había vuelto desesperada. El mensaje se transmitió de forma simultánea en todos los medios estatales rusos. Putin apareció solo, sentado en la mesa interminable que se ha convertido en símbolo de su aislamiento político. Miró directamente a cámara con una expresión que los analistas describieron más tarde como desesperación calculada. Las exigencias eran claras y deliberadamente inaceptables. Ucrania debía retirarse de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Cherson y Crimea en un plazo de 48 horas. Eso equivale a cerca del 20% del territorio ucraniano, millones de personas y ciudades defendidas durante 2 años de guerra. La OTAN, por su parte, debía detener por completo toda ayuda militar, no reducirla, no aplazarla, detenerla. Y entonces llegó el punto que activó todas las alarmas en Occidente. Putin invocó la doctrina nuclear rusa, reduciendo explícitamente el umbral para el uso de armas nucleares. Cuando un líder nuclear menciona su doctrina en un ultimátum, ya no es retórica diplomática, es preparación operativa. ¿Por qué esta amenaza fue diferente de las anteriores? Porque en las 72 horas previas, la inteligencia estadounidense detectó movimientos que no se veían desde el inicio de la invasión. Satélites de la Fuerza Espacial de EEUU observaron el desplazamiento de sistemas Iskander-M, diseñados para portar ojivas nucleares tácticas desde varias regiones militares rusas. Estos sistemas no se mueven sin autorización estratégica directa. Al menos 18 plataformas móviles fueron reposicionadas en apenas 48 horas. Pero el movimiento físico no fue lo más preocupante, lo fue el patrón de comunicaciones. El tráfico cifrado entre el cuartel general de las fuerzas estratégicas rusas y sus unidades subordinadas aumentó un 340% en solo 24 horas. Al mismo tiempo, radares de alerta temprana se activaron fuera de cualquier ejercicio programado, y luego llegó la señal diplomática más inquietante. Familias de altos cargos militares y de inteligencia rusos
comenzaron a abandonar discretamente embajadas en países de la OTAN. Cuando un estado nuclear mueve plataformas, activa radares estratégicos y evacúa familias diplomáticas, los analistas hablan de convergencia de amenazas. La gran incógnita era esta: ¿era teatro para intimidar, preparación real o una ambigüedad deliberada para paralizar a Occidente? A las 2:47 de la madrugada, hora de Washington, el asesor de Seguridad Nacional despertó al presidente con una frase que ningún líder quiere oír: tenemos una situación. 18 minutos después, se estableció una videoconferencia de emergencia entre la Casa Blanca, el Pentágono, la CIA, el Departamento de Estado y los mandos estratégicos. La crisis había comenzado. Esto no fue una reunión ordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. No hubo presentaciones extensas ni debates prolongados. Fue un encuentro de crisis del tipo que ocurre solo una o dos veces durante un mandato presidencial. La CIA tomó la palabra primero. Su equipo de análisis sobre Rusia presentó tres escenarios posibles, cada uno con implicaciones radicalmente distintas. El primero, denominado escenario alfa, planteaba que el ultimátum de Putin era puro teatro coercitivo, una maniobra diseñada para dividir a la OTAN, debilitar la posición de Ucrania y obtener mediante intimidación lo que Rusia no ha logrado en el campo de batalla. Probabilidad estimada, 40%. El segundo, escenario bravo, era más preocupante. Putin estaría creando las condiciones políticas y militares necesarias para un posible uso de armas nucleares tácticas si sus exigencias no se cumplían. El ultimátum serviría como advertencia previa, justificación interna y margen de maniobra operativa. Probabilidad 35%. El tercer escenario, Charlie, era el más peligroso. Planteaba que Putin había llegado a la conclusión de que sus opciones convencionales habían fracasado, que la presión interna estaba aumentando y que estaba psicológicamente preparado para usar armas nucleares como último recurso para evitar lo que percibe como una derrota estratégica. Probabilidad, 25%. La directora de Inteligencia Nacional añadió una advertencia clave. Estas evaluaciones se basaban en información incompleta. Los servicios de inteligencia podían observar movimientos y patrones, pero no podían predecir con certeza cómo actuaría un líder sometido a una presión extrema. Entonces, el presidente formuló la pregunta decisiva: si tratamos esto como teatro y nos equivocamos, ¿qué ocurre? La respuesta del jefe del Estado Mayor Conjunto fue inmediata y directa: consecuencias catastróficas, posible detonación nuclear en suelo europeo, colapso de la credibilidad de la OTAN, proliferación nuclear acelerada y riesgo real de una escalada mayor. La siguiente pregunta fue igual de clara: ¿y si lo tratamos como una amenaza real y estamos equivocados? La respuesta fue muy distinta. Putin obtendría una ventaja psicológica temporal, pero no lograría sus objetivos estratégicos. Occidente demostraría unidad, determinación y dejaría claro que el chantaje nuclear no tiene cabida en el siglo XXI. La asimetría era evidente. Subestimar la amenaza podía poner en peligro a la civilización. Sobreestimar un farol tenía costes políticos asumibles. De ese análisis surgió la decisión clave. Estados Unidos no respondería con amenazas nucleares ni con retórica inflamatoria. Respondería con una escalada convencional tan contundente que haría irrelevante la amenaza nuclear de Putin. 6 horas después, el Pentágono lo anunció públicamente: $2.300 millones en ayuda militar de emergencia para Ucrania. Pero el comunicado oficial solo mostraba la superficie. Lo que realmente se autorizó fue un cambio profundo en las reglas del conflicto. Misiles ATACMS de largo alcance,
capaces de golpear objetivos estratégicos a cientos de kilómetros. Nuevas baterías Patriot entre los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo. Apoyo operativo para los F-16 que pilotos ucranianos llevaban meses entrenando. Y lo más significativo desde el punto de vista estratégico, autorización para atacar categorías de objetivos que hasta ese momento habían estado fuera de los límites, centros de mando, nodos de comunicaciones, bases aéreas, infraestructura logística clave. Putin había esperado que su ultimátum paralizara a Occidente. Lo que consiguió fue exactamente lo contrario. En lugar de miedo, recibió capacidad. En lugar de división, unidad. En lugar de concesiones, una Ucrania con la posibilidad real de desmantelar la maquinaria militar rusa. Esto no fue improvisación. Fue una respuesta diseñada para demostrar que la intimidación nuclear no produce rendimientos estratégicos. Lo que hizo verdaderamente devastadora la respuesta estadounidense no fue solo el volumen del armamento, sino el cambio estratégico que implicaba. Por primera vez, Ucrania recibió autorización para atacar la infraestructura militar que sostiene las operaciones rusas, no solo las fuerzas en el frente, centros de mando que coordinan ofensivas, nodos logísticos que alimentan a las tropas con munición y combustible, redes de comunicación que conectan a las unidades tácticas con el alto mando, aeródromos desde los que se lanzan ataques contra infraestructuras civiles. Este enfoque responde a un concepto clave de la estrategia militar moderna: dominación escalatoria asimétrica. Ante una amenaza nuclear, no se responde con otra amenaza nuclear, sino con capacidades convencionales que vacían de contenido esa amenaza. El mensaje era claro: Rusia podía hablar de armas nucleares, pero ya no podía proteger la estructura que hace posible su guerra convencional. La reacción fue inmediata. En menos de 36 horas desde la llegada de los primeros misiles ATACMS, las fuerzas ucranianas atacaron varios cuarteles generales rusos en las regiones ocupadas de Lugansk y Donetsk. Los impactos fueron precisos. Incluso asesores militares estadounidenses quedaron sorprendidos por la eficacia de los ataques. Durante meses, Rusia había colocado sus centros de mando justo fuera del alcance del armamento ucraniano. Ese santuario desapareció de la noche a la mañana. Las consecuencias psicológicas fueron profundas. Intercepciones de comunicaciones militares rusas revelaron confusión y preocupación entre mandos intermedios que comprendieron que ya no existía una retaguardia segura. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿no es esta respuesta peligrosamente escalatoria? ¿No aumenta el riesgo de que Putin, acorralado, decida cumplir sus amenazas nucleares? Este es el dilema central de la disuasión. Ceder ante el chantaje puede parecer prudente, pero la historia demuestra que la debilidad ante amenazas nucleares no reduce el riesgo, lo multiplica. Si Putin aprende que una amenaza nuclear genera concesiones, la utilizará de nuevo, y no estará solo. Otros regímenes autoritarios observarán atentamente y extraerán la misma lección. Pero responder con amenazas nucleares propias conduce a una espiral aún más peligrosa, donde el error humano o el malentendido pueden provocar una catástrofe. La estrategia estadounidense buscó un equilibrio difícil pero necesario: escalar de forma convencional para negar a Rusia la posibilidad de victoria sin entrar en un intercambio nuclear directo. No se trata de disuasión por miedo mutuo, sino de disuasión por negación de capacidades. Sin embargo, existe una verdad incómoda que inquieta a los planificadores del Pentágono. Esta estrategia solo funciona si Putin sigue siendo un actor racional, si calcula costes y beneficios, si teme el fracaso estratégico más que la humillación política,
Si por el contrario actúa desde la desesperación, convencido de que su supervivencia política depende de algún tipo de victoria a cualquier precio, entonces ningún refuerzo convencional garantiza seguridad absoluta. Por eso los servicios de inteligencia analizan cada gesto, cada discurso y cada filtración en busca de señales sobre su estado mental. Y aquí aparece un indicador revelador. 3 días después del ultimátum, el tono de los medios estatales rusos comenzó a cambiar. La seguridad absoluta dio paso a una narrativa defensiva. Blogueros militares, habitualmente alineados con el Kremlin, empezaron a plantear preguntas incómodas. Si Occidente debía haber cedido, ¿por qué Ucrania estaba atacando más profundo que nunca? Si las amenazas eran creíbles, ¿dónde estaban las consecuencias prometidas? La presión interna sobre Putin no disminuyó, aumentó, y un líder cuestionado por amenazas fallidas se enfrenta a opciones limitadas, todas peligrosas: cumplirlas, intensificarlas o retroceder en silencio. Las evaluaciones de inteligencia de la OTAN indican que la posición política interna de Putin es más frágil de lo que suele percibirse desde el exterior. 2 años de guerra, cientos de miles de bajas, sanciones económicas y retrocesos militares visibles han generado tensiones que el control informativo del Kremlin ya no logra ocultar por completo. La ironía es evidente. El ultimátum nuclear pretendía proyectar fortaleza. En la práctica, ha expuesto los límites del poder coercitivo ruso. 72 horas después, el panorama es claro pero inquietante. Rusia no ha retirado sus amenazas. Los sistemas con capacidad nuclear permanecen desplegados. Putin no ha suavizado su discurso ni ha ofrecido señales públicas de compromiso, pero tampoco ha cruzado el umbral decisivo. No hay indicios de preparación inmediata para el uso nuclear. No se observan movimientos de ojivas ni evacuaciones civiles que indiquen una escalada inminente. Ucrania, en cambio, sí ha cambiado su postura operativa. Los nuevos sistemas occidentales están siendo utilizados con precisión contra objetivos que antes eran intocables. La infraestructura militar rusa en territorios ocupados es ahora vulnerable y, contra los cálculos de Moscú, la OTAN sigue unida. Las fisuras que Putin esperaba explotar no han aparecido. Estados Unidos ha dejado claro, tanto en público como en privado, que no negociará la soberanía ucraniana bajo amenazas nucleares. Esto ha generado lo que los estrategas denominan una escalada congelada. Las amenazas persisten, el apoyo militar continúa, ninguna de las partes retrocede, pero ninguna cruza el punto de no retorno. Las próximas 48 a 72 horas son críticas. Los analistas observan varios indicadores clave: los movimientos de fuerzas nucleares rusas, la intensidad de los ataques ucranianos, los contactos diplomáticos discretos impulsados por actores como Turquía, China o India, y la narrativa interna en los medios estatales rusos. Si el Kremlin empieza a preparar a su opinión pública para un compromiso, será una señal de desescalada. Si endurece el discurso, el riesgo aumentará. La evaluación dominante en las capitales occidentales es que el ultimátum fue, en gran medida, una prueba de unidad occidental acompañada de ambigüedad deliberada. La respuesta estadounidense fue diseñada para cubrir ambos escenarios: exponer un farol o disuadir una amenaza real. Pero conviene ser claros: esta situación sigue siendo peligrosa. Las crisis nucleares no son lineales ni previsibles. La historia demuestra que la guerra nuclear suele acercarse no por intención deliberada, sino por errores, malentendidos y presión extrema. No estamos en el nivel de la crisis de los misiles de Cuba, pero es el enfrentamiento nuclear más serio desde entonces.
Lo que está en juego va mucho más allá de Ucrania. Se está poniendo a prueba si el orden internacional que ha evitado guerras entre grandes potencias durante 8 décadas puede sobrevivir en una era de autoritarismo resurgente y proliferación nuclear. Desde 1945 han existido reglas no escritas. Las fronteras no se cambian por la fuerza, las armas nucleares disuaden, no conquistan. El derecho internacional ofrece marcos para evitar guerras totales. El ultimátum de Putin desafía directamente esos principios. Si el chantaje nuclear tiene éxito, el mensaje para el mundo es devastador. China reconsidera Taiwán. Corea del Norte refuerza su estrategia. Irán acelera sus ambiciones. La proliferación se convierte en una herramienta ofensiva, no defensiva. Por eso la respuesta estadounidense importa tanto, no solo por Ucrania, no solo por la OTAN, sino por establecer que las amenazas nucleares no producen beneficios estratégicos. Si la disuasión funciona y Putin retrocede sin concesiones, se crea un precedente poderoso. Si falla, el precedente será aún más peligroso. Los riesgos no podrían ser mayores. Lo que ocurre ahora no es retórica, es historia en tiempo real. La forma en que este episodio termine definirá cómo el mundo enfrenta el chantaje nuclear en las próximas décadas, y eso, sin exageración, afecta a todos.